invitado al pensador y ensayista y también sociólogo y maestro universitario Hugo Neira Samanés, que acaba de publicar un libro que ya mostré, ¿no? Titulado Las Independencias, 12 ensayos. Bueno, le manifestamos nuestra complacencia de tenerlo aquí en esta oportunidad una vez más, porque ya anteriormente he entrevistado a Hugo. Y la primera pregunta es la siguiente. En la introducción de tu obra, hablando del primer centenario de Vida Independiente, dices que fue un festejo, que fue una fiesta y que felizmente no naciste en esa época, ¿no? Y confiesas que prefieres el tiempo presente. ¿Por qué? Te digo esto porque las dos razones que das me parecen opinables, ¿no? Dices porque hoy somos menos grandilocuentes y más críticos, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro de eso, pero lo importante es lo que tú tengas que decir. ¿Cómo no, Marco Aurelio? En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Hacía un rato que no nos veíamos, no es un reproche. Me hiciste una entrevista que nos salió bien, ¿no? Hacia la tercera mitad. Sí. El momento que estuviste de vacaciones la estuvieron pasando. Saludo al público, Marco Aurelio, que sé que tienes un gran público. Es un placer. En efecto, comienza así el libro y comienzo pues respondiendo a tu primera pregunta. En lo que yo digo, casi hay una afirmación para que no ocurra así. El año 21 estaba en el gobierno don Augusto B. Leguía, que es una figura a la cual hay que volver por muchas razones, ¿no? Nunca la historia está terminada, pero que monopolizó, ¿no? el centenario, el primer centenario, al punto que lo hizo realmente insoportable para una oposición juvenil en la que estaban algunas figuras que con el tiempo destacarían enormemente, como era Torre, Basadre, don Raúl Porra, Luis Alberto Sánchez, que eran jóvenes profesores opuestos ya por la reforma universitaria a Leguía. Y digo eso en la esperanza que esta vez, cuando se cumpla nuestro bicentenario, dentro de 14 años, ¿no? Entre el 2021 y el 2024, tengamos la sensatez de poder evitar los dos errores del año 21, que fueron vivirlo como una festividad, un tedeo, en que la clase dirigente reconocía su acta de bautizo, o un rechazo literal a lo poco que se había podido conseguir. Creo que hay una posibilidad. Y la idea de que tuviéramos un poco de sensatez, no estoy seguro que la tengamos, ¿no? Podemos caer en cualquiera de los dos vicios, el negativismo o la parranda patriótica. Después, cuando tú dices que la democracia es una necesidad, pero que no es un absoluto, bueno, lo que parece que quiere decir es que la democracia no es absolutamente necesaria, ¿es así? No, quiero decir que no es un absoluto, porque en primer lugar los absolutos los guardamos o dejamos para los teólogos, para los grandes temas de religión, Dios, el más allá, y todo el resto de las instituciones humanas son perfectibles, ¿no? Democracia, libertad, derechos, hay nuevos derechos cada cierto tiempo, y el hecho que la democracia sea el régimen, el único en ese momento que da legitimidad, no significa que sea perfectible. Por ejemplo, ¿acaso se le tenga que acompañar, digo yo, no solamente en el caso nuestro, sino en general, además de la representatividad, alguna forma de participación, de la famosa democracia participativa? Yo no creo que sea posible, sin embargo, evitar la representación. Es imposible que una sociedad, por ejemplo, los Estados Unidos, con 350 millones de habitantes, o la India, con 400 millones de votantes, pueda ir a una democracia participativa tipo cantón suizo, ¿no? Siempre será necesario la intermediación de elegidos, de representantes. Fue el primer problema, como tú lo sabes, cuando se intentó aplicar a Rousseau con los primeros convencionales de la Revolución Francesa. Rousseau sí creía en una democracia directa, y cuando los convencionales franceses en 1789 y el 90 se dieron cuenta que representaban 40 millones de seres humanos, Francia es el país más poblado de Europa, lo cual explica los ejércitos de Bonaparte y todo esto.
se encontraron que era muy difícil y que había que cambiar un poco lo que el maestro había dicho. Inventaron el diputado, que tú sabes es dar poder, y hasta el día de hoy la representatividad es el gran beneficio, la gran dificultad de las democracias, porque el representante puede olvidarse de los representados, ¿no? Y hacer otras cosas distintas. Sin embargo, puede juntarse algo de la sociedad civil, puede escuchársele mejor. ¿Por qué? Tengo la impresión, y esto es absolutamente todavía problemático, experimental, apenas una hipótesis, que todas las sociedades democráticas, las avanzadas en los países emergentes, tendríamos que explorar formas de representatividad que no sean solamente las electorales, porque el nivel ha subido, hay más alfabetos, hay más ciudadanos, esos ciudadanos ven otros medios de comunicación. Hablamos un momento antes en la antesala de los efectos perturbadores de los medios, ¿no? Pero también de sus ventajas, y entonces, claro está, la gente pide una participación. ¿Cómo conciliar la participación y la representatividad? Ni Sartori ni nadie lo ha encontrado todavía, ¿no? Pero es una problemática del siglo XXI. Por eso digo que no es un absoluto, se la puede modificar, mejorar, etcétera. Lo que pasa es que la práctica ha demostrado que los otros regímenes son inexistentes, ¿no? Después de caer muy... Bueno, yo no quería entrar completamente en el tema de la democracia. Entrevisté aquí el año pasado, si mal no recuerdo, a Francisco Miro Quesada, que acababa de publicar su libro sobre la democracia, ¿no? Y recuerdo que comencé diciéndole, ¿no?, que tal como yo lo veía, la democracia era un futurible. Y le dije que este término que está en el diccionario de la academia designa lo futuro condicionado, es decir, no lo que será con seguridad, sino lo que sería si se dieran tales y cuales condiciones. En esa medida la democracia pues nunca ha existido, porque no se han dado las condiciones, ahora se podrían dar, etcétera, ¿no? Pero en fin, ese es otro tema. Aquí luego dices que ciertos principios lo son de todos los hombres, como la libertad o la verdad. Bueno, si así fuera, pues adiós al relativismo cultural, ¿no? Esta es una observación que me ha llamado la atención. ¿O es que no crees en el relativismo cultural? Bueno, porque fíjate, sinceramente, ¿no? ¿A cuántos hombres les ha interesado la verdad o les interesa la verdad y la libertad? ¿Qué es lo que te inquieta de esa afirmación? No, el hecho de que sean principios para todos los hombres, o sea, esta generalización que haces, ¿no? A eso voy. En Marco Aurelio, no yo, Levi-Strauss, sin que esto sea una cita abrumadora, ¿no? Levi-Strauss dice, después de haber estudiado el pensamiento salvaje, o sea, el pensamiento de las sociedades no occidentales, de los pueblos primitivos, ¿no? Incluso de las sociedades no orales, no escritas, dice que razonan, que piensan, y dice esta frase: el hombre siempre pensó bien, cuando se refiere al hombre del Paleolítico, ¿no? Entonces los hombres tienen el acceso a la razón. No será la razón, pues, de ilustración, de los matemáticos, del lenguaje gramatical, pero los hombres siempre han razonado. Entonces, eso nos separa, pues, entre otras cosas, de la animalidad. El acceso al conocimiento, la razón, y en algunos casos eso pasa por la mitología, por las representaciones de un pensamiento no necesariamente el metodológico. Quiero decir con esto que hoy día la academia, los filósofos occidentales toman su filosofía occidental como un caso particular y reconocen que hay otras formas de pensar que no necesariamente provienen de los griegos y de Descartes y de Kant, y son igualmente atendibles. El confucianismo o los pueblos primitivos del Amazonas, del mundo andino o de los aborígenes australianos, separan, clasifican, ordenan y piensan, separan el bien y el mal. Bueno, no, yo simplemente, sin entrar en una discusión, no, simplemente estaba recordando y
también para la teleaudiencia, ¿no? Un libro muy interesante del antropólogo Robert Redfield, que se llama El mundo primitivo y sus transformaciones. Y él demuestra, y pone casos muy concretos, en la cultura de Yucatán, entre otros, ¿no? De pueblos en los que si ha habido algún intento de modificación de usos y costumbres, ha sido siempre foráneo.